Hola amigos, ¿cómo están? Aquí en 14 Sur nuevamente y también por Radio Exquisita 93.1, compartiendo con gente de nuestra zona. Hoy día tenemos un invitado muy especial y un privilegio para mí. Y él se ríe, porque no le gusta que lo halaguen. Ya lo hemos conversado fuera de micrófono y a él le molesta mucho. Pero yo voy a usar de este momento y decir que para mí es un privilegio porque es un referente para toda la gente que hemos querido estar en las comunicaciones desde mucho tiempo atrás. Estamos con don Gabriel Salas Arévalo. Don Gabriel, seguramente su nombre no les dice mucho, pero quiero contarles que él, si yo le hablo de la radio concierto de los años 80, probablemente ahí se van a acordar todos, y de muchas campañas publicitarias, de muchos medios a nivel nacional. Don Gabriel. Primero, gracias por la invitación. Segundo, un saludo grande a todos. La verdad es que siempre hablan de los años 80. Sí. La concierto en la que yo estuve es desde los 70. Ok. Y ahí estuve desde el año 74 hasta el 89. 89. Mucho tiempo en la radio, pero fue una radio para mí espectacular. Claro. Todas las radios para mí han tenido un sentido, han sido espectaculares. En cada una yo he aprendido algo, o aprendí algo. Yo estoy ido. Cuando comencé acá en Valdivia, en la Radio Sur de aquellos años, bueno, fue donde tuve que aprender. Venía de cero experiencia radial. Pero su inquietud por la radio viene mucho antes. Mi inquietud por la radio, sí. O su contacto con la radio, desde pequeñito. Creo que tenía 8 años. Claro. La mamá era locutora en Radio Sur de Valdivia y a veces la acompañábamos a su trabajo. Y ahí me empecé a dar cuenta y a fijarme en lo que hacían y cómo lo hacían. Y bueno, llegó un momento en que afloró esta inquietud y conversé con ella, qué le parecía o qué opinaba. Y ella me envió a Los Leones inmediatamente. Me dijo, anda a hablar con tal persona y ve. Y quedé. Y ahí empecé. Eso fue en octubre del año 64, antes de cumplir 14 años. Después me fui a Santiago, por la misma cadena que era la radio cooperativa, donde me tocó aprender muy rápido, porque tenía grandes locutores cerca mío, grandes lectores de noticias, animadores, locutoras, que hoy día son muy pocas. Estaba Guillermo Parada, un tremendo lector de noticias. Estaba Gerardo Jorquera, otro lector de noticias. Estaba Sergio Silva. Estaba como animador, estaba Pepe Abad, estaba Juan La Rivera, y había una locutora que siempre me hablaba y siempre me guiaba, que fue una hermosa voz, Ofelia Gacitúa. Okay. Y me tocó trabajar con esa gente de ese calibre, y yo he tenido suerte de que cada uno me enseñase lo que sabía sin pretenderlo. ¿A qué me refiero? Que yo trabajaba con ellos y yo, no sé, si me preguntas si es una habilidad o era no sé, no lo sé. Pero tuve la suerte o me di cuenta de rescatar lo bueno de ellos en lectura de noticias, en animación, en locución comercial, en fin, en dirección, en programación, programación musical, sí. Hablo, no hablo de programación informática. Y tuve esa, ¿cómo te dijera? No quiero que suene como una pedantería, pero tuve esa habilidad de poder captar lo que a mí me servía, lo que yo consideraba que era importante, como leer noticias, la dicción, la puntuación, la idea, cuando una noticia tenía que ser leída como tal,
cuando otra noticia tenía la opción de ser un poco más liviana, cuando tenían la seriedad que... todo ese tipo de cosas. Después estuve en La Recreo, en Viña del Mar, una gran escuela, una gran escuela. Ahí aprendí, o ahí me di cuenta de que lo que yo hacía no era mi profesión, era mi vocación. Y ahí aprendí el concepto de hacer algo por vocación. Y cuando la vocación pasa a ser tu profesión, murió la vocación y se perdió la idea. Si tú dejas de tener vocación por lo que haces, que te gusta, que quieres aprender, que sigues aprendiendo, uno nunca deja de aprender. La persona que diga, yo ya lo sé todo, no. Siempre va a encontrar un obstáculo que va a tener que sortear y para sortearlo tiene que aprender. Eso es así. En todo orden de cosas. Tú puedes ser médico, 7 años estudiando medicina, incluido el internado. Y siempre va a haber, y todos los cuerpos tienen lo mismo, huesos, músculos, venas, etcétera, cartílagos, etcétera, todo. Pero cada cual, en una intervención quirúrgica, te presenta un desafío distinto. Y eso tienes que resolverlo ahí. Claro. Una muestra de su vocación es una anécdota que nos contaba en la Plaza de Armas, cuando tuvo que optar. Estando en Santiago, tuvo que optar. Y quedando en la universidad acá en Valdivia. Sí, la verdad es que me sentí un poco agobiado. Porque decía, ¿qué hago? Quedé en lo que yo quería, acá en Valdivia, en la Universidad Austral, en mi ciudad, en mi casa, o seguí en la radio. Empezó la radio. Bueno, y de ahí, como te decía, en la Recreo aprendí mucho, gente muy dedicada a eso. Y cuando estaba en la Recreo, apareció Julián García Reyes y me dijo, me gustaría que grabaras para la Radio Concierto. Y ahí seguí en la Concierto, después me fui a Santiago, volví a Santiago definitivamente, y mi carrera la hice allá. ¿Cómo fue toda esa Radio Concierto en los años 80? Las bambalinas. Una efervescencia tremenda, porque la gente que trabajaba ahí, en la cual me incluyo, porque no es gente que trabajó conmigo, éramos todos la Radio Concierto. Y trabajábamos para la estrella que era la Radio Concierto. Okay. Pero había una efervescencia tremenda, el hecho de tratar de estar en contacto con todo el mundo musicalmente. Entonces, muchas cosas de Europa, muchas cosas de Estados Unidos, muchas cosas latinoamericanas, ya sea Argentina, México, Colombia, pero un recibir material e información de lo que se estaba haciendo y de cómo poderlo implementar acá nosotros para nuestra idiosincrasia. Fue como dicen, heavy, por usar fuerte, pero muy entretenido, de mucho conocimiento, de darse cuenta de dónde venían las corrientes artísticas y quiénes eran los que tenían la facultad de crear y quiénes eran los que tenían la facultad de continuar. ¿Me explico? Sí. A ver, no hay que ser brujo para darse cuenta que la gran fuente de creatividad está en Europa, artísticamente. Uh-huh. La gran fuente. Inglaterra, Italia, Francia, Holanda, y eso después se traslada a Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo modifican de alguna manera y lo hacen más comercial. Okay. Pero la idea, ¿cómo podemos decirlo? Intelectual, es Europa. Okay. Los Beatles, cuando aparecieron en Inglaterra, eran para Inglaterra. Y gracias a la marina mercante que se trasladaba desde Liverpool a Nueva York, y estos marinos ingleses llevaban música,
se conocieron los Beatles en Estados Unidos. Y ahí aparecieron The Monkees, americanos, aparecieron, no sé, te nombro los Monkees porque fueron los que tuvieron ahí la competencia entre Beatles entre Inglaterra y Estados Unidos, pero hubo muchos más, ¿ya? Que se dieron cuenta de que podían hacer algo como los Beatles, pero con identidad estadounidense. Y si nos vamos incluso más ahora, hablando de la década 80, grupos como dúos, por ejemplo, como Eurythmics, el mismo grupo ABBA. Bueno, pero volviendo al inicio esa era la efervescencia que teníamos en la radioconcierto. Y gracias a eso, la radioconcierto logró alejarse o separarse de las demás radios por un periodo normal de tiempo, hasta que las demás empezaron a emular un poco el modelo. No sé si emular el modelo, pero a preocuparse de hacer o algo parecido, o preocuparse de buscar información como la que nosotros teníamos. Nosotros teníamos información, por ejemplo, directa de la BBC, a través del servicio de transcripciones de la BBC. Nos llegaban programas. Nosotros lo traducíamos y lo lanzábamos al aire. La única diferencia era que la locución estaba en español. Y así, de la radio francesa, de la radio italiana. Fue poderoso eso, y en mí marcó mucho. Yo sigo investigando hasta el día de hoy. No por querer saber más, es el simple hecho de no quedar no obsoleto, pero atrás, claro. Sino que hay alguien joven que me pregunte algo o que me converse algo, yo quiero saber qué es lo que me está conversando. Claro. Y si no lo sé, bueno, se lo preguntaré, pero yo no lo sé todo. Sí, de alguna parte hay que nutrirse. Y aquí estamos conversando con... No le va a gustar esto, pero el maestro. No. Maestro ya... Hay un solo maestro. Ya tuvo título ya. Y ese título... Hay que comentarle a los amigos porque hay nuevas generaciones que nos escuchan y gente fuera del país. En la época de los años 80, que yo fui auditor de la radio Concierto, había un programa muy particular que era Concierto Discoteca. Sí. Que usted muy bien identificaba. Y en esa época la gente que no tenía en regiones el acceso a escuchar la concierto directa iban a Santiago, grababan en cassette, y uno de los lujos de tener la música de la radio concierto era con la marca. ¿Ah? A diferencia de lo que pasa hoy día, que la gente no quiere escuchar marca y que puede bajar la digital. Sí. Pero la gente decía, y se producía una euforia, la gente estaba bailando y de pronto escuchaba su voz marcando se producía euforia, dices tú. La gente... Porque yo sé Marcelo, que también contemporáneo nuestro, pues... Porque yo sé que producía lo contrario. En Santiago probablemente sí, en regiones no sé si en Santiago, pero que cada vez que yo aparecía marcando el programa me callaban, y no de la forma más elegante. No, acá por lo menos en el círculo nuestro era muy apreciado. Ahora yo pienso que si se enojaban tanto cuando yo marcaba era porque querían copiar la canción, yo supongo. Que eso sí sé que se hacía. Sí, eso sí sé que se hacía. ¿Y cómo era la marca de esa época en la radio de concierto discoteca? Quedó impresa en las cintas magnéticas.